Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 2 de diciembre. Amigos, algunas noticias para contar, para saber mientras tanto qué está pasando en la Argentina y en el mundo. Mientras buscamos el tema del verano, había gente que ya se estaba sacando la ropa. Cosas rarísimas que muy rápidamente suceden enseguida. Cuidado. Les tirás 3 canciones y se empiezan a desvestir, a tomar alcohol. Eso es una cosa... Es extraordinaria la audiencia de Maldita. Así que, amigos, mucho para contar, pero dejen un like, un comentario y arrancamos a resumir. Una de las noticias del día es que juró la nueva ministra de Seguridad y con el embajador de los Estados Unidos ahí en primerísima fila. Alejandra Monteoliva se convirtió hace instantes en la nueva ministra de Seguridad de la Nación. Reemplaza en su lugar a su jefa política, de alguna forma, Patricia Bullrich. La funcionaria juró ante el presidente Javier Milei y quedó al frente de la cartera que conducía Bullrich por segunda vez en su carrera. Bullrich, que ahora va a ser la jefa del bloque de la Libertad Avanza en el Senado. Se puso el traje de color del verano. Tienes el traje de cobalto, ¿no? Sí, un poquito. Hay un traje, o es un azul policía. Es un azul, Ya que es ministra de Seguridad. Como dijo Adorni, no se olviden que los buenos son los de azul. Bueno, ella claro. se puso de azul, por Azul. las dudas. Es un azul más, yo te diría, más eléctrico. Eléctrico. Claro, Para ya mí que estábamos también. hablando de los colores del verano. Sí. Bueno, una ceremonia breve, terminó con un abrazo ahí entre Milei, Bullrich y Monteoliva. Abrazo triple, todos juntos, todos amigos. Pero tuvo un condimento destacado, que es que estaba el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, con una agenda muy activa, muy activa. Peter Lamelas en primera fila. ¿Qué pasó, perdón? Sí. ¿Qué pasó? Sí. No. Cada vez que digamos Lamela, yo te juro. Es imposible. No voy a poder. ¿no? Sí. No hay forma de No. hacer referencia mentalmente al menos a eso, ¿no? Claro. Encima, claro, ahí, en primera fila. Bueno, vos destacado. también decís No. Lamelas en primera fila. Sí. Bueno, Colombati, Chicas, calmate. ustedes dan información política, no Calmate. hay doble sentido acá, de ninguna manera. Bueno, se habían reunido ayer Monteoliva y Lamelas con Patricia Bullrich. Está muy activo, de verdad, reuniéndose con gobernadores, es una cosa que, tal como él anticipó, Sí, lo dijo. hay que darle en ese sentido la razón. Sí. Él, cuando se candidateaba como embajador en la Argentina, que hablaba ahí frente a los congresistas estadounidenses, decía: yo voy a ir a la Argentina a reunirme con todos. Bueno, llegó a la Argentina y ya se está reuniendo con todos. Y entonces tenemos nueva ministra de Seguridad Nacional, porque así es el cargo, Monteoliva, que se conoce con Bullrich desde hace mucho, desde hace 10 años, cuando también participaron del Ministerio de Seguridad de Mauricio Macri. Fue ministra de Seguridad de Córdoba. Muy pocos recuerdan esta historia, pero fue despedida en 2013, luego de un breve lapso, por no prevenir aquella rebelión policial de 2013 en la provincia de Córdoba. ¿Se acuerdan lo que fue? Un descontrol total. Pero su relación con Bullrich le permitió, poco tiempo después, llegar a ser jefa nacional de operaciones en la gestión macrista entre 2015 y 2019, y ahora se convierte en ministra de Seguridad de la Nación, ahí con el acompañamiento y obviamente el poder que mantiene Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Quiso mantenerlo también en defensa y no se lo permitieron. Ahí intervino Karina Milei y dijo no. Contó Diego Genud en una nota este fin de semana con muy buena información sobre esta rosca, que Patricia Bullrich quería poner a Federico Pinedo como ministro de Defensa y Karina Milei le dijo: no, el equilibrio de poder que a ustedes los trajo al gabinete, luego de que, ¿se acuerdan, no? Ese pacto de Acasuso, Macri-Milei, Bullrich y Petri eran la fórmula de Juntos por el Cambio, que pierde con la fórmula Milei-Villarruel. Acuerdan, lo respaldan y luego agarran los ministerios, ¿no? Bullrich Seguridad, Petri Defensa. Bullrich quería sostener ese esquema de reparto de poder. Karina Milei dijo: no, cambiaron las cosas. Esto ya no es como hace 2 años. Vos sí, te dejamos seguridad con Monteoliva, todo lo que quieras, pero defensa se termina ahí la gestión de Supersónica Petri. Y llega entonces el militar, ¿no? Presti, con, bueno, ahí línea directa hacia Karina Milei, ¿no? Bueno, en definitiva es parte también del reordenamiento del gobierno por estas horas. Ahí el triple abrazo, entonces. Esto es poco habitual, por cierto, ¿no? Que la funcionaria o el funcionario saliente participe de la jura, casi como diciendo: mirá que me voy pero me quedo, ¿no? Es un poco el mensaje. Es verdad. Me voy pero me quedo. Yo dejo acá
a mi segunda. Bien, cambiamos de tema. Por otro lado, seguimos hablando del efecto importador y la caída de ventas, porque todos los días hay noticias de cifras alarmantes para la industria y casos cada día de empresas que cierran, que despiden, que suspenden. Una crisis que está golpeando desde las fábricas hasta las panaderías y las jugueterías. En las últimas semanas al menos 5 fábricas anunciaron su cierre. El caso más relevante y más conocido por el nombre de la marca es Whirlpool, pero también se sumaron empresas más pequeñas, firmas de todo tipo de rubros, metálico, autopartes, textil, manufactura liviana, en distintos puntos del país. Y la crisis afecta de manera estructural distintos rubros, al punto tal que va de Whirlpool a las panaderías, ¿no? La crisis por estas horas, y salió este lunes el presidente del Centro Panaderos de Merlo, Martín Pinto, denunció el cierre de 1.800 panaderías en todo el país y la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo en 2 años, a partir de, fundamentalmente, la suba de costos y, bueno, y básicamente que la gente tiene cada vez menos guita para comprar, ¿no? Dijo que la gente ya no compra lo que quiere, sino lo que puede, y explicó que el sector opera en números rojos, que apenas logra subsistir en un contexto que calificó como más grave incluso que las crisis históricas de los años 90, el 2001 e incluso la pandemia. Lo escuchamos un minuto, a ver. Tania Martín Pinto, que es presidente del Centro de Panaderos de Merlo. Martín, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, han cerrado una enorme cantidad de panaderías, digamos, ¿y cómo están los costos en las panaderías? Siguen subiendo, la verdad que es lo único que sube en este país. La semana pasada recibimos un nuevo cachetazo, boletas de luz de entre un 45 y un 50% más que el mes anterior, y con una caída de venta de un 55%, ¿no? O sea que es imposible sostener, porque vos no podés quedarte con, digamos, perder plata. Y sí, imagínate que la semana pasada también toda la semana subió el combustible y nadie dijo nada de eso, así que estamos subsistiendo los panaderos y estamos trabajando siempre a pérdida. ¿Tiene estadística de cuántas panaderías cerraron? 1.800 panaderías en todo el país y se perdieron más de 15.000 puestos de trabajo en 2 años. Nosotros comparamos el peor momento del país con o sea, la pandemia, los 90, el 2001, y no es nada comparado con lo que estamos viviendo hoy. Bueno, en este caso tiene que ver obviamente con la suba de los costos, ¿no? El costo fijo para todos los comerciantes. Las panaderías en este caso advierten su situación, y la caída de consumo, ¿no? No necesariamente tiene que ver con la apertura de importaciones, pero sí es un riesgo esto para las jugueterías. Un fin de año crítico para las jugueterías. Hay una nota hoy en Clarín. Claro, ahí debe ser infernal. Sí, olvídate. Tremendo nivel. La apertura de importaciones. También hay otros factores, ¿eh? Es interesante ver qué pasa con la baja de la natalidad y también con la interacción con las pantallas, ¿no? Claro. En comparación a lo que sucedía hace, no sé, 10 años. Pero la apertura de importaciones es brutal y el sector de juguete atraviesa uno de los cierres de año más delicados en décadas. Transformaciones ahí de distinto tipo que golpean simultáneamente a fábricas, jugueterías y también a importadores. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete advirtió que la situación ya empuja a cierres de comercios históricos y a niveles extremos de capacidad ociosa en las plantas. Los empresarios del sector destacan que las compras en jugueterías de cercanía, cadenas y supermercados no repuntan, y que si bien el e-commerce crece y ya representan cerca de un 25% del total de las ventas, el canal digital eso sigue siendo difícil de capitalizar, especialmente para las pymes, por los costos logísticos, financieros, de promoción, etcétera, ¿no? La Cámara de Jugueteros advierte por la apertura descontrolada de las importaciones en el último año. Entre enero y octubre ingresaron al país 17 millones de kilos. Ya ni siquiera te hablo en términos de números, ¿no? Que hablan 91 millones de dólares, pero 17 millones de kilos, lo que implica aumentos interanuales, es decir, en comparación con el año pasado, del 60% en valores y 94% en volumen. China explica casi la totalidad del fenómeno, 86% del valor y casi 95% del volumen. También habló en las últimas horas Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, y cuenta por qué fue un año complicado. ¿Y cómo es el balance para ustedes este año? Este año fue un año, bueno, complicado como fue para todos. El bolsillo está repercutiendo en todo lo que es, sobre todo las jugueterías, en todo el juguete tanto importado como nacional, como también las plataformas. Mucho surtido, hay gran surtido para que puedan elegir. Hay importación para los próximos 5 años. Es más, este mes
tuvimos el pico máximo de importaciones desde el 2008, desde el 2018. Y eso hace que hay más mercadería que gente que pueda comprar. Bueno, ahí está, Matías Furió de la industria del juguete también advierte ahí las complicaciones. Hace 10 años la mitad de los juguetes que se comerciaban en la Argentina eran de producción nacional. Ese porcentaje bajó este año a 30%. No es una novedad, no es algo que haya ocurrido solo en el último año. Es una tendencia, pero que se ha profundizado. Y este achicamiento del sector obviamente se traduce en no solo menos jugueterías, sino menos fábricas de juguetes argentinos y, bueno, por lo tanto, menos trabajadores en el sector, ¿no? Por otro lado también, esto del sector privado, ¿no? Lo que estamos viendo en los últimos días es permanente, lo venimos charlando, según el gobierno, una transición hacia, no sabemos muy bien hacia dónde, pero el gobierno cree que hay una transición hacia un Estado mejor, un reordenamiento, una economía sin distorsiones producto de la intervención del Estado, y que lo que viene ahora es, bueno, una economía más libre y por lo tanto más próspera, ¿no? Sí, claro. Y sincerada, ¿no? Sí, esta claro. cosa de, bueno, las empresas, las fábricas que no se pueden sostener, es porque, bueno, estuvieron sobredimensionadas con mucho subsidio durante mucho tiempo y que ahora, bueno, si no se sostienen, no se sostienen. Pero además el gobierno considera que esto es positivo, no es un efecto colateral o un daño no deseado, ¿no? O variables que habría que corregir para que no suceda esto. No, es lo que el gobierno busca. ¿Por qué? ¿Cuál es la interpretación del gobierno? Además de que, por supuesto, no hay un plan productivo, ¿no? De eso saquémoslo, ¿no? Obviamente, es Caputo el ministro de Economía, es Milei el presidente, no hay un programa económico o un plan productivo. Eso está claro, es importar más barato, dejar de producir acá lo que no se puede, lo que no puede competir con otros países. Ahora, Milei tiene una idea, o el gobierno tiene una idea, de que esto favorece a más gente de la que perjudica. De que este proceso de desindustrialización, de gente quedándose sin laburo, de empresas cerrando y demás, no es un daño colateral o un efecto no buscado de su modelo económico, sino que es lo que necesariamente tiene que suceder. Claro. Para que, bueno, por ejemplo, mucha más gente pague más barato los productos, cosas. Claro. Que va desde ropa hasta motos, o lo que se toca, juguetes y pan. Sí. Todo lo que estamos. Sí. Y lavarropas, todo lo que estamos viendo en los últimos días, ¿no? Entonces, la concepción del gobierno, para tratar de entender qué quieren, ¿no? Para justificarlo, es mucha más gente paga menos el valor de las cosas en general, en comparación con la cantidad de gente que pierde su laburo producto de esta, entre comillas, reconversión de la economía. El cálculo es ese. Porque también uno en un punto piensa, digo, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué están buscando? ¿Esto es buscado? ¿Es parte del plan? Bueno, sí, es parte del plan. Es parte del plan que el cálculo es mucha gente paga menos gente se queda sin trabajo, le cierran, ¿no? Claro. Pero igual, digamos, si va a crecer el desempleo de alguna forma, es lo que hablábamos ayer, de en qué se reconvierte. ¿En qué se reconvierte la gente? Digamos que Uber y Rappi tienen un límite de capacidad de absorber gente expulsada de otros trabajos. No, y la pregunta es, frente a una... Bueno, ellos consideran que va la Argentina hacia una economía de servicios, digamos, ¿no? Y que la gente se va a reconvertir hacia esos sectores y demás. Lo que pasa es que ese reconvertirse o morir no tiene un plan, un puente hacia, ¿no? Es matar ahora y que en todo caso después la y cosa... que se vea. Y que se muera el que Después tenga vemos, que ¿no? morir, claro. Pero es que definitivamente es así, pero además para el gobierno este saldo es positivo. Uno se enoja y ve todos los días gente quedándose sin laburo y dice, qué barbaridad, no puede ser que no lo estén viendo, ponele. No, sí, es parte del plan. Lo que pasa es que también la pregunta es ¿de qué forma la Argentina va a tener consumidores? Si se va quedando o con sin menos gente trabajadores. sin gente que pueda comprar, digamos, que tenga el poder adquisitivo para comprar, aunque sea lo más básico. ¿Quién consume en una Argentina? Con menos trabajadores, con gente que tiene laburo pero no llega a fin de mes, con 1000 rebusques, con los ingresos por el piso. Sobreendeudados. Además, ¿no? Bueno, definitivamente es parte, insisto, del plan, que, por cierto, está en tensión en estos días. Es parte de la discusión. Incluso vos ves por estas horas varias de las variables que están en discusiones. Si el gobierno acumula reservas, si el dólar está atrasado o no está atrasado, que tiene que ver también con toda esta discusión. Y en los últimos días, semanas, en los últimos 10, 15 días, salieron desde Cavallo y Melconian hasta Carlos Rodríguez, Redrado, es decir, los liberales, a decir, che, flaco, te la vas a poner otra vez. Ya te rescató el Fondo Monetario Internacional, te rescató Estados Unidos de
¿de dónde vas a sacar los dólares necesarios para sostener este modelo de quita saliendo, dólares saliendo de la Argentina, producto de las importaciones por un lado y también los viajes que se vienen en la balanza turística y la balanza comercial? Sí. ¿De dónde va a sacar? Bueno, el gobierno está impulsando ahora un nuevo blanqueo. Viste que el blanqueo siempre está. Sí, El blanqueo siempre es una fuente de recursos que de Sí, alguna sí. forma, cada tanto, para todos los gobiernos, es un lugar al que meterle Bueno, mano, es ¿no? verdad que también hay una cantidad de guita, digamos que todos también lo tienen en la cabeza, de dólares de argentinos fuera del sistema, que es muy grande, es Sí, enorme. pero además, es muy grande, sí. dólares fuera del sistema que se regeneran. Sí, sí, Porque claro. no es que hay un stock de dólares fuera del sistema y que en cada blanqueo Se va achicando esa masa. de esa caja de dólares Sí. fuera del sistema, esa caja se va achicando. No. Los dólares fuera del sistema, Sí. porque los que tienen los dólares fuera del sistema saben que cada un año y medio les aparece un blanqueo y bueno, y entran, ¿no? Sí, y que además es algo muy común acá. Cualquier Cualquier compra, gobierno, además. cualquiera que compra $200 para guardárselo en el cajón de la mesa de luz, está sacando dólares del sistema. Sí. Eso es sacar dólares Sí, del sistema. y con respecto al tema de los viajes, de la balanza comercial y eso, que ayer un poco había mucha gente que se preguntaba, bueno, también por 3.000, 4.000 personas que viajen no es que pueda. Quiero recordar que en el Mundial de Clubes de este año viajaron casi 100.000 personas, 100.000 argentinos. No es poca gente eso, ¿eh? No, si no. a eso le asignás una cantidad de dólares gastados, que puede ser X, pero digo, eso multiplicado por 100.000 personas, es un montón. Más toda la gente que se está yendo de viaje al exterior, en vacaciones, en cualquier época del año, la balanza comercial está, bueno, totalmente deficitaria en ese Mira, hay sentido. algo que publicó Clarín en estos días. Por el récord de viajes al exterior Sí. con este dólar, que es lo que está en discusión, si el dólar está bajo o no está, si está atrasado o no, qué sé yo, esa discusión entre economistas. 2025 cerraría con una histórica salida de dólares. Las proyecciones iniciales, que rondaban los 10.000 millones de dólares, se elevaron y llegan a 13.000 millones de dólares, alrededor del 1,6% del PBI. No es poco lo que se va de la Argentina. Producto de esos récords de viajes al exterior, que por cierto, y otra vez lo mismo, con todo derecho el que puede hacerlo lo hace, ¿no? Acá no es Sí, una discusión obvio. moral de, che, Pero qué claro, barbaridad, es ¿cómo que te lo vas a ir de aprovechás. vacaciones a Brasil Ay, en lugar de irte por una cuestión moral a no tu te país? vas a ir. Claro. Ahora y ahora le piden moralidad a la gente que se va de vacaciones. Bueno, El tema no. es que se viene ahora un verano con la profundización de ese déficit fuerte de la balanza turística, sumado a que el gobierno no tiene hoy ingresos, no hay lluvia de inversiones, no hay ingresos de dólares, para la cosecha tiene que esperar para el año que viene. Bueno, mientras tanto, ¿qué? ¿Otro blanqueo? ¿De dónde va a sacar los dólares que un sector de los... Desde el Fondo Monetario Internacional hasta algunos economistas liberales y del establishment, parte de la discusión de estas horas es, flaco, tenés que juntar reservas, que es lo que le está diciendo Cavallo, lo que le está diciendo Melconian, juntar reservas, Sí. porque si no, salvo que Estados Unidos intervenga de vuelta, otra vez te va a pasar lo mismo que te pasó cuando estaba llegando la elección. O sea, los mismos problemas siguen ahí, ¿no? Cada Sí. tanto te quedas sin dólares, con la soga al cuello, viendo si podés o no evitar una devaluación hasta que te viene un rescate. La última vez fue Scott Bessent. Antes fue el Fondo Monetario Internacional. En el medio metieron ahí ese tongo con las cerealeras, Claro. ¿no? ¿Se acuerdan? Que sacaron retenciones por 40 horas, entraron todas las cerealeras juntas, bueno, hicieron esa manganeta, Caputo y demás. Pero cada tanto es alguien que los rescate, porque evidentemente el modelo económico, esto que se está viendo por estas horas, tiene límites muy, muy evidentes, ¿no? Y además, también un poco lo hablábamos ayer, pero digo, viene con inflación a la suba, digamos, con Ya cierto 2,5, control, qué sí. sé yo, desde hace varios meses, por lo menos desde agosto, septiembre, con un dólar medio clavado en eso, y todo eso es un dólar que se hace más barato. Sí. O sea, ya es 10% más barato que hace 4 meses. Bueno, sí, ha habido una discusión de alguna forma técnica, teórica, entre economistas, pero que en las últimas horas también lo resumió bastante bien, no porque uno coincida políticamente, ideológicamente, pero Carlos Rodríguez era, para Milei, una especie de, ¿cómo decirlo? Un padre. Sí, claro. Un padre ideológico, político, conceptual, qué sé yo. Era uno de los que él, al igual que Cavallo, respetaba muchísimo. Sí, de era alguna forma. uno de los 4 economistas más importantes para la apreciación de Milei.
Claro. Entre el que estaba también Cavallo, Sí. Arriazu y uno más que ahora Bueno, no en su recuerdo. momento estuvo López Murphy, hasta que Claro, después se peleó se muchísimo, peleó pero era el mucho. profesor López Murphy. Bueno, Carlos Rodríguez en las últimas horas dijo, se profundiza el modelo erróneo de Milei. Los datos del INDEC demuestran que los sectores básicos de la economía, comercio, industria y construcción, están retrasados respecto al estimador del EMAE del INDEC y al sector más favorecido en relación al sector más favorecido que es la actividad financiera. Dice, los datos hablan por sí solos. No hace falta saber estadística para darse cuenta de que la Argentina productiva corre muy por debajo de la Argentina financiera. Así no se hace un país, dice Carlos Rodríguez. Cuando vos ves que ya empiezan a coincidir Carlos Rodríguez con los economistas más... Sí, con Letcher. Letcher, es decir, bueno, evidentemente ahí hay una distorsión. Que el gobierno, al estilo Caputo, cancherea, cree que está todo bien, que los demás son unos mandriles, que nadie sabe nada y que los esperan a la vuelta de la esquina, ¿no? Bien, avancemos con la información. Tiene que ver ahora con el sector público. Todo hasta acá el sector privado, ¿no? Bueno, ahora el sector público y se viene un fin de año caliente en ese sentido. Lo anticipábamos ayer también. El recorte en el Estado representa en 2 años una reducción del 17,7% de la planta estatal, unos 60.784, 61.000 puestos de trabajo menos, un promedio de 83 desvinculaciones por día, esto según un estudio del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. El ajuste pegó más en empresas públicas como el Correo, Trenes, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y AISA. En términos proporcionales, el recorte más drástico fue en la ex Telam. ¿Se acuerdan de Telam? Sí. Dios. ¿Cómo olvidarla? 80% de personal menos, la Casa de la Moneda 44% y varias áreas estratégicas del Estado. Y ahora se viene aparentemente una segunda etapa de achique, donde el gobierno piensa, según dice Adorni y Sturzenegger, reducir un 10% del personal público en 2026 para lo de siempre, y lo han escuchado 7 millones de veces a lo largo de la vida, eficientizar la estructura y bajar el gasto público, ¿no? Bueno, en las últimas horas, el que salió muy fuerte a responder esto es, como siempre, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, que dijo lo siguiente sobre Sturzenegger. Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros, pero él tiene que saber que los estatales también vamos por él. Sos combativo, ¿eh? Bueno, sí, es combativo, es uno de los pocos dirigentes sindicales que se está plantando fuerte, ¿no? Desde el primer momento. Desde el primer momento, y bueno, y que hace 15, 20 días recibió una denuncia penal de Patricia Bullrich, por lo tanto el gobierno también advierte ahí que en la figura de Aguiar hay uno de los dirigentes sindicales, no solo combativos, sino que evidentemente no está cagado, no tiene miedo, ¿no? No, pero además es cierto, hay que recordar lo que vos estás diciendo, que es que los trabajadores estatales fueron los más golpeados, los más perjudicados Sí, de por todos lejos. los trabajadores de todos los rubros que se te puedan ocurrir. Los trabajadores del Estado fueron los más perjudicados desde el minuto 1, porque apenas asumió Milei, hay que recordar que hubo un ajuste brutal en muchas de las dependencias del Estado. Donde más despidos hubo en los primeros momentos fue en las dependencias del Estado y además, bueno, una pérdida salarial impresionante, ¿no? De más del 60%. Sí. Y bueno, y si se viene ahora en diciembre, el 31 de diciembre, ¿no? Como todos los años. Otro sacudón. Otro sacudón, hay que ver cómo pasa el verano también. Hay que ver, ¿no? Porque a mí me contaban el otro día que Adorni anda en esa de vamos a recortar el 10% en todos los ministerios. Y hay varios ministros que le dijeron, pero flaco, ¿de dónde querés que saquemos más gente? Anda a tu casa, anda. Como, de alguna forma, me parece que va a generar alguna resistencia interna, pero veremos. Son semanas para estar atentos también a lo que ocurra con los trabajadores estatales. Que además demostraron no ser ningunos nene de pechos a la hora de acomodar gente, todo lo que se supo de PAMI, de los ANSES, de cada una de las secciones. ¿Este gobierno? Claro, sí. Por supuesto. Sí, digo, por eso le genera un quilombo decir, tener que recortar 10%. Ahí tenés un Sí, montón capaz de favores. que tienen que empezar a echar gente que ellos mismos pusieron, ¿no? Claro. Bueno, a ver, para cerrar las noticias, una novedad que nos acaba de llegar. A 2 años del inicio del gobierno, están convocando este jueves 11 de diciembre a Plaza de Mayo para defender los derechos humanos y fortalecer la resistencia. Esto nos acaba de llegar, una convocatoria de los organismos de derechos humanos en movimiento, bandas en vivo, charlas, intervenciones, feria y acto, el 11 de diciembre, vayan agendando, porque ahí nos vamos a encontrar, desde las 15:30 con la Ronda de las Madres, la convocatoria de atención de abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, de todos los organismos de derechos humanos, familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas, Hijos Capital, APDH,
APH La Matanza, el CES, la CPM, etcétera. Bueno, organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, estudiantiles. Con un gran número de organizaciones, los organismos de derechos humanos van a estar en la plaza desde las 15:30, 11 de diciembre, jueves 11 de diciembre, con la Ronda de las Madres, y con la memoria de la Marcha de la Resistencia. Y a las 18:30 ahí va a estar Estela de Carlotto, seguramente van a estar ahí arriba del escenario hablando, con Tati Almeida, con Adolfo Pérez Esquivel, y digamos la consigna es con los pañuelos blancos como banderas. Sí, es la parte de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también a raíz de lo que ha sucedido en las últimas semanas y en estos 2 años particularmente, una convocatoria. Vayan agendando jueves 11 de diciembre, Plaza de Mayo, Derechos Humanos en Movimiento. Ahí seguramente vamos a estar atentos a ese día. Amigos, hasta ahí las últimas novedades de la Argentina. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Empezamos en Chile, en el país vecino que emitió una alerta por el aumento de sarampión en Argentina. La vamos a escuchar a Camila Vallejo, ella lo dice todo. Yo no tengo nada para agregar. Camila Vallejo es ministra, ¿no?, del gobierno de Chile. Vocera, efectivamente. Vocera. Salieron ayer a anunciar una batería de medidas en relación directa con lo que está sucediendo acá en el país. A ver. Hemos tenido y hemos presenciado aumento de los casos de sarampión en Argentina. Y eso obviamente nos ha llevado a tomar acciones como gobierno para evitar que el sarampión llegue a nuestro país y por eso el reforzamiento del llamado a la toma de conciencia de la cobertura de la vacunación, que la gente se vacune efectivamente y además porque hemos establecido una alerta epidemiológica, ¿no? Una vez conocido el incremento de los casos en Argentina, producto de las bajas coberturas de vacunación en el país vecino, hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de esta alerta epidemiológica y al mismo tiempo reforzar la campaña de vacunación aquí en Chile. Así que el llamado es claro a no caer en estas campañas antivacuna, a no creerse ese cuento, la desinformación que se propaga lamentablemente incluso en otros países del norte muy fuertemente de autoridades, incluso a nivel sanitario, que llaman a básicamente no creer en la importancia y los efectos que tiene la vacuna o incluso lisa y llanamente son antivacunas, genera lamentablemente efectos en la salud pública, en la vida de las personas y eso queremos ponerlo en el nivel de importancia que merece. Como les decía, no tengo mucho para agregar. No es una noticia que a nosotros nos cambie el panorama. Es solamente un recordatorio de que efectivamente las decisiones que toman este gobierno, como cualquier gobierno, también afectan cuando se trata, por ejemplo, de asuntos sanitarios, ¿no?, a nuestros vecinos que lo ven con mucha claridad. De Chile nos vamos entonces ahora a Honduras. Voto a voto, los hondureños y las hondureñas están esperando el resultado final de las elecciones de este domingo. El Consejo Nacional Electoral dejó de actualizar datos sin dar más explicación y la candidata oficialista Richie Moncada por el Partido Libre, ¿no?, la candidata oficialista, denunció manipulación electoral, además de denunciar la injerencia extranjera imperial directa, estoy citando textualmente, de, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump, que recordemos, horas antes de las elecciones llamó a votar por Asfura y anunció el perdón absoluto para Juan Orlando Hernández, el expresidente condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por facilitar el ingreso al país de cientos de toneladas de drogas y convertir a Honduras en un narcoestado. Aunque para Trump, Orlando Hernández no es narco, es una víctima de un montaje a manos del expresidente Joe Biden y que fue tratado de forma muy dura y muy injusta. Bueno, les cuento, es noticia destacadísima por estas horas que ya está en libertad, así lo anunció su esposa. Ahora, volviendo a... Ahora, pero no era que si ganaba uno, ahora todavía no están los resultados y ya lo indultó. Lo indultó, sí, no ató el indulto exactamente a los resultados, sino que fue por ambos frentes, digamos, diciendo apoyo a ese candidato, con él vamos a hacer todo lo necesario para luchar contra la corrupción, el narco, etcétera, y al mismo tiempo liberó a ese presidente acusado y condenado en Estados Unidos justamente por narcotráfico.
narcotráfico. Bueno, la lógica, ¿no? Sí, de muy Donald lógica, Trump. súper lógico. Volviendo a las urnas, Trump se metió nuevamente en el proceso electoral, acusó a las autoridades hondureñas de intentar cambiar los resultados. Si lo hacen será un infierno, dijo el presidente estadounidense. Los datos preliminares que nos dicen que muestran una ventaja muy amplia, muy abultada de los candidatos de derecha sobre la candidata oficialista, a quien no le quedaría más margen, digamos, para lograr una victoria. La duda es quién va realmente a suceder a Xiomara Castro, si Nasrallah o si Afura, el candidato de Donald Trump. Nasrallah, recordemos, ¿no? Del Partido Liberal, exalcalde de Tegucigalpa, que ya se proclamó vencedor en las redes sociales y mostró datos de su partido que le darían la victoria, mientras Afura, entonces del Partido Nacional, conductor de televisión, pidió prudencia. Ahora les propongo que terminemos el viaje de hoy en Brasil. ¿Qué onda, Brasil? Qué interesante. Menos presión abajo, más arriba. Brasil se está preparando para el mayor sacudón fiscal en décadas. La reforma tributaria, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras, ya tiene la firma. Datazo lo de unanimidad, Fue impresionante. Tiene la firma Qué rosca habrá metido. de Lula. Sí, la verdad que está teniendo mucha cintura. Esto era una tarea pendiente, ¿no? Hace mucho tiempo que se viene hablando, discutiendo en Brasil, y Lula pudo. La pieza central de esa reforma tributaria es la eliminación del impuesto a la renta para quienes ganan hasta 5.000 reales al mes, que son más o menos unos $490, que es claramente un alivio directo para la clase trabajadora. Claro. El gobierno calcula 25 millones de personas beneficiadas. Claro. Tremendo. 25 En millones. contraposición a eso, el impuesto a los más ricos, ¿no? Efectivamente, la contrapartida no es hacer recortes, no es la motosierra en educación ni la motosierra en salud, es efectivamente un impuesto a los súper ricos, aquellos que ganan más de 1 millón de reales por año y actualmente pagan poco o ningún impuesto, con entonces la implementación de un nuevo impuesto del 10% sobre las rentas más altas. Es apenas el 0,1% de la población. Muy poquita gente que va ahora a pagar un impuesto, y esto le va a beneficiar a un montón, millones de laburantes. O sea, el 0,1% de la población brasileña va a pagar un poquito más, y 25 millones de brasileños dejan de pagar lo que acá sería algo así, mal y pronto, el impuesto a la ganancia, ponele. Totalmente, Claro. Así es. Lo que dice Lula, Impresionante. sí, es una gran No, noticia impresionante para Se lo puede, ¿viste? pero impresionante, muy impactante que haya sido por unanimidad. Porque cuando, Sí. cuando Lula asume, Ori, rectificame si lo estoy diciendo mal, pero entiendo que este proyecto lo plantea apenas empieza esta nueva etapa en el gobierno. Sí, es una tarea y tuvo mucho quilombo. Al principio tuvo mucho quilombo con eso. Sí. Que, bueno, la típica, ¿no? Que le dicen que se le van a ir, que los empresarios se van a ir, que los ricos se van a ir a vivir a otro país, todas esas cosas que te dicen, Claro. que te amenazan. Y tuvo la paciencia para rosquear y el Congreso votando eso por unanimidad. No, la verdad que es una gran victoria política, pero insisto también en eso, que es una tarea pendiente, una asignatura pendiente. Los economistas, los políticos, la dirigencia lo viene hablando desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que también hay ahí, no digo que el éxito no sea de él, es de él claramente, pero quiero decir que era un tema en carpeta, digamos. Claro. Es algo que ya estaba en la mesa y para atender. Una gran injusticia tributaria que de hecho el modelo brasileño muchas veces se ha tomado como ejemplo de un mal sistema tributario, ¿no? Claro, sí. Digo, muchas veces lo hemos comentado como, bueno, lo que no funciona bien. Hoy la clase trabajadora aporta el 28% del impuesto a la renta, las grandes fortunas apenas el 2,5%. Y Lula lo explicó con esas palabras sencillas. Quien vive en una mansión, tiene plata afuera, aviones privados y autos importados, paga 10 veces menos que un profesor, un policía o una enfermera. Bien, con esto está dicho todo. Sí. Entonces la nueva ley, efectivamente, que va a entrar en vigencia a partir del año que viene, busca revertir esa injusticia tributaria, sabiendo además que se vienen las elecciones. Es un... Lula va por la reelección. Y además ya anunció oficialmente que va por la reelección. Bueno, es una ¿Lo noticia podemos votar únicamente. nosotros o solo votan los Acá brasileños? están diciendo le tienen envidia a los brasileños. Además, escuchaba hacer un pequeño Igual recorte. acá el sistema tributario es bien distinto. Sí, Igual. está bien. Sí.
Sí, es verdad. Digo, sobre ese Pero hay un punto en espíritu, particular. ¿no? Hay un Sí, espíritu sí, de, bueno, obvio. haga malo de arriba y me lo de No, abajo. pero claro, escuchar ayer a Lula un pedacito del discurso, decir, es la última vez, o sea, este mes va a ser la última vez en sus vidas que van a pagar el impuesto a la ganancia. ¿Lo dijo en portugués? Sí, lo dijo Lo en dijo portugués. en portugués. Porque pero falta que diga el castellano, porque lo hace para Encima. bardear a nosotros. Y ya cambiamos de presidente. Lo hace Pero para digo, bardearnos a qué nosotros. impactante, qué anuncio, qué campaña, ¿no? Qué campaña para la reelección. Arranca ¿no? bien, arranca bien. Argentino la tiene adentro. No, señor. No, por favor. Sí, yo Bien, lo amigos. conozco. Un poco sí, un poco Hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte.